Eh, no se olviden de completar bien la dirección de email. Repito otra vez esto porque es súper importante. Si ustedes colocan mal y por alguna razón no les llega, es muy difícil poder pelear por ustedes, vamos a decir. ¿Por qué? Porque de repente yo también recibo sus respuestas. O sea, yo también recibo en mi email también llegan sus respuestas. Pero yo tengo su puntaje, pero no puedo calificarles si es que ustedes no suben a la plataforma. Entonces, sí o sí responder, poner correctamente la dirección de email y sí o sí subir a la plataforma. ¿Sí? Entonces, esas son cosas demasiado importantes porque, como saben, estamos todavía en una transición y va a ser esencial todavía el uso de la plataforma. Quizá de acá al siguiente semestre o el próximo año, incluso, bueno, esto ya quede en el pasado y sigamos como estábamos antes, pero por el momento esa es la forma, ¿sí? Bueno, ok, entonces Clara dice, sí, profe, porque yo estoy en otra clase ahora. Ah, ok, bueno, está bien. Bueno, estamos entonces, vamos a empezar. Como les digo, esta es una clase breve, nos estamos conociendo, la idea es socializar esta materia, porque van a empezar a escuchar términos muy específicos que probablemente no hayan escuchado antes. Entonces, si no entienden a lo que me refiero, pregunten. ¿Está bien? Mejor equivocarse acá, pasar pelada acá, porque quién sabe cuándo van a poder aclarar otra vez estas dudas muy específicas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las competencias que yo espero que ustedes adquieran en esta asignatura? Que sean capaces de redactar una mini historia clínica, ¿verdad? Enfocada en el área otorrinolaringológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que es oído, nariz, boca, labios, encías, garganta, laringe, cuello, de repente cuando damos semiología o clínica médica en general, no es muy específico, no es que se mira detalladamente, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes se familiaricen con esos términos. Hay que hacer una buena anamnesis completa, ¿sí? Interrogar bien al paciente cuando llega, cuál es el motivo de consulta que le trae, ¿sí? Escuchar esa historia, completar exactamente de acuerdo a lo que el paciente, del área al que viene a consultar, ¿sí? Y anotar y tener en cuenta todos los síntomas que el paciente refiere y los signos que ustedes evalúan al examen físico, ¿sí? Todos los aspectos psicosociales y ambientales que inciden en la salud de las personas. Y acá me voy a detener un poquito en la parte ambiental. En algún momento habrán dado en la parte de semiología todo lo que es, conoce la vinchuca, su casa de material, su casa es de barro, su casa, parece sí preguntas que no tienen mucha importancia o mucho sentido en general, ¿verdad? Pero la parte otorrinolaringológica es súper importante, porque si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que viene a consultar por congestión nasal, obstrucción nasal, y trabaja donde hay aerosoles, pinturas tóxicos, ¿sí? Vive al lado de una fábrica de, no sé, harinas, trigo en general, ¿sí? Influye demasiado. No solamente por la localización y el área geográfica donde está laboral en el que se desenvuelve en el día a día. Entonces, por eso parece algo redundante, pero es muy importante preguntar toda la parte ambiental. Fuma, toma, consume alguna sustancia, ¿sí? Aspira, epistaxis nasales, el sangrado en la nariz con perforaciones que generan obstrucción nasal. Vemos también en drogadictos que aspiran cocaína. No es muy común, pero puede ser. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta por lo menos, ¿sí? Porque si no piensan en eso, no van a preguntar y se les va a pasar para hacer un diagnóstico, ¿sí? Ok, realizar el examen físico completo, otorrinolaringológico, ¿sí? O sea, a lo que dijimos, oído, nariz, garganta, cuello, laringe, faringe, etc. Y
Eso obviamente incluida la evaluación del estado mental del paciente, ¿sí? A partir de eso, poder realizar un diagnóstico sindromático, ¿sí? Y a partir de ahí, poder quitar un diagnóstico probable y plantear diagnósticos diferenciales, ¿sí? Porque hay varios. Vamos a ver que entre las otitis en general podemos tener, primero a grandes rasgos, las otitis que son externas, las que son parte del conducto auditivo externo, y son varias otra vez según el agente causal. O las otitis de oído medio. Están muy próximas entre sí, pero son producidas por gérmenes totalmente distintos y el tratamiento en una infección es muy diferente porque el germen causal es diferente. Uno se enfoca más hacia los gérmenes de piel, en general la otitis externa, y el medio más hacia los gérmenes de las vías respiratorias porque se conectan a través de la trompa Eustaquio con lo que es la nariz y la rinofaringe. Entonces son gérmenes que generalmente son virales o se sobreinfectan, o sea, virus y gérmenes más bien respiratorios, como el estreptococo, su familia. Entonces, a eso me refiero, ¿sí? Evidentemente, a partir de esos diagnósticos diferenciales, tienen que ser capaces de poder solicitar las pruebas diagnósticas, si es que es necesario, ¿no? Ya sea laboratoriales, análisis clínicos de sangre, ¿sí? O también puede ser estudios de imágenes, ¿sí? Radiografías, tomografías, resonancia magnética, en qué caso yo puedo indagar en eso, ¿sí? Y a partir de ahí, poder justamente descartar mis distintos diagnósticos y poder realizar un tratamiento médico en lo posible adecuado, ¿sí? Obviamente a ustedes no se les va a exigir que manejen lo que es la parte quirúrgica, ¿verdad? ¿Qué cirugía exactamente yo tengo que hacer en una poliposis nasosinusal, por ejemplo? No, eso ya no entra dentro de nuestra competencia ni nuestra evaluación. Pero por lo menos saber distinguir en qué momento requiere un tratamiento médico y en qué momento requiere un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Ok, y finalmente lo más importante de todo esto es saber cuándo derivar a un paciente, ¿sí? Lo importante no es saber, sino tener el número del que sabe y exactamente a lo que estamos dando, ¿sí? Si son el día de mañana pediatras, ¿sí? Y están en una urgencia, nadie les va a criticar por no saber exactamente cómo quitar un cuerpo extraño, por ejemplo, en la nariz o en el oído. Pero por lo menos tienen que ser capaces de dar un tratamiento de soporte analgésico, antiinflamatorio, mientras derivan al especialista, ¿sí? Eso es lo más importante de todo. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bueno, ya hablamos de nuestras competencias, nuestros objetivos y lo que vamos a dar hoy, los instrumentales que vemos en un consultorio de otorrino, ¿sí? Estos son instrumentales que probablemente no hayan visto o no sean muy comunes, pero para tener una idea, porque vamos a ir hablando justamente de esto que encontramos. El instrumental básico sí o sí en una atención primaria es el otoscopio. El otoscopio a mí me permite evaluar lo que es, ¿sí?, conducto auditivo externo y la membrana del tímpano, que me puede dar muchísima información. Uno también puede utilizar un frontoluz o espejo frontal, que es básicamente una luz que apunta y señala el área que yo quiero evaluar. Eso también me permite a mí visualizar el conducto auditivo externo y la membrana del tímpano, pero no siempre con una claridad tal cual como el otoscopio. Esto sí es algo que todos deberían considerar tener por lo menos uno básico, porque quién más, quién menos en algún momento va a llegarle un paciente a la guardia que tenga un dolor de oído, ¿sí? Que sea necesario justamente realizar una evaluación y muchas veces es muy difícil tratar un dolor de oído si uno no mira el oído, ¿sí? Ese suele ser el error más común. La gente llega a la urgencia,
no hay otoscopios, no hay, y se trata en general como una otitis media, ¿verdad? No está mal, la mayoría de las otitis son otitis medias, pero muchas veces son otitis externas que no responden para nada a la medicación como estuvimos viendo, porque los gérmenes son diferentes del antibiótico que se da. Bueno, entonces otoscopio, importantísimo. El rinoscopio sirve para mirar por dentro de lo que son las fosas nasales. Tengo una imagen que les voy a mostrar después. O si no, vamos a mirar. Básicamente, esto que ven acá es el rinoscopio. Viene en distintos tamaños, unos más grandes, unos más pequeños. La idea justamente es poder visualizar bien la cavidad y las fosas nasales con estos instrumentales. Se abre, se aprieta y eso permite que se abra, ¿sí?, el cabezal para poder visualizar mejor todo lo que son las fosas nasales, las cavidades nasales. Bueno, lo mismo el frontoluz o el espejo frontal, como vimos, esto se compra en cualquier ferretería prácticamente hoy en día. El espejo frontal sí es algo que ya no se utiliza prácticamente. ¿Por qué? Porque es muy incómodo. Uno tiene que colocarse bien, tiene que haber una luz externa que le alumbre para poder visualizar bien las estructuras, ¿sí? Y eso prácticamente es muy difícil de conseguir. Una fuente de luz, en el caso de que tengamos ópticas o endoscopios, ¿sí?, que sirve para ver las cavidades por dentro. Acá, por ejemplo, vemos un endoscopio que se utiliza para oído, ¿sí?, un otoendoscopio. Tiene una fuente de luz portátil, que es esta, que me sirve para conectar y poder visualizar mejor el conducto auditivo externo y la membrana. Si es que yo no tengo un otoscopio, puedo utilizar esto. O en caso de cirugías, por ejemplo, se utilizan los endoscopios para corrección de la membrana del tímpano, por ejemplo. Esto que ven al lado es un endoscopio nasal. Lo mismo, es una óptica que tiene cierta longitud, unos milímetros también de diámetro. Si ustedes ven, esto es un poco más grueso, y me permite a mí visualizar las estructuras de la fosa nasal por dentro, hacia los senos paranasales, ¿sí?, que muchas veces no se ve a simple vista. Tiene cierta angulación también. El más común es el de 0 grados, pero también podemos encontrar de 30, de 70, de 45, de varios que quiero evaluar, ¿sí? Normalmente en todo lo que es cirugía de senos paranasales, las ópticas que se utilizan son de varios ángulos y sirven justamente a medida que uno va abriendo los senos paranasales para llegar a todas las cavidades, ¿sí? Bueno, los bajalenguas para examinar todo lo que es boca, labio, encías, paladar, y los espejos laringeos que vamos a ir viendo que se utilizan hoy en día, que es esto que está acá, el espejillo o espejo laringeo, que me permite a mí visualizar todo lo que es la parte de la hipofaringe o la laringe, ¿sí?, hacia donde están las cuerdas vocales. Me permite a grandes rasgos y en consultorio evaluar que viene a consultar, por ejemplo, por cambios en la voz, que se llama disfonía, o una pérdida total de la voz, que es una afonía, ¿sí? Entonces me permite a mí con esto visualizar si este tiene una movilidad normal de estas cuerdas vocales y si es que hay algún tipo de inflamación, signos de reflujo gastroesofágico o alguna lesión también a nivel de las cuerdas vocales que me genera ese cambio en la voz, ¿sí? Esto podemos evaluar en consultorio, en una consulta normal, mediante algo que se llama laringoscopia indirecta. ¿Okay? Bueno, entonces, vamos a tomar un poquito de agua. Bueno, vamos a empezar entonces con la parte de otología, ¿sí? A mí siempre me gusta tener un esquema mental de las cosas que yo voy a ir haciendo o de lo que voy a ir evaluando. Y ustedes también deberían tener algo similar para no dejar pasar nada. Porque lo más importante en otorrino es evaluar todo, ¿sí? Si un paciente viene y consulta por un dolor de oído, no por eso uno va a dejar de mirar la garganta, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo.
Pueden consultar por una sensación de oído tapado o que escuchan menos, ¿sí? Así a grandes rasgos, lo primero que uno piensa es, bueno, seguro está sucio el conducto auditivo externo, tiene un tapón de cera y por eso no pasa el sonido. Y uno mira el oído, el conducto auditivo y no hay nada. La membrana está bien, el conducto bien, no hay ni cera, no hay ninguna infección, no hay nada. Y yo dejé de mirar a mi boca. Bueno, veo en la boca que tiene unas amígdalas grandes, que tiene secreción que está cayendo de la pared posterior. ¿De dónde va a venir eso? Y puede venir de la rinofaringe que se conecta a la nariz, ¿verdad? Una adenoides que puede estar inflamada y cerca de la adenoides están las trompas frontales, ¿sí? Que son justamente lo que conecta la cara anterior del oído medio, ¿sí? A la pared lateral de la rinofaringe. Entonces, también está inflamada la mucosa de esa trompa de Eustaquio, que hace que se llene de líquido mi oído medio y por ende el sonido no pase a través de esa membrana y la cadena de huesecillos que está en el oído. Entonces, por eso el paciente no escucha, ¿sí? Se entiende entonces ese ejemplo, ¿verdad? Creo que es bastante claro. ¿Por qué? Porque justamente yo no miro la nariz, yo no miro la garganta pensando solamente que mi oído es el problema y en realidad el paciente está teniendo una otitis media serosa, que es lo que le da esa sensación de oído tapado y la pérdida auditiva, ¿sí? Esas otitis media serosas suelen dar hipoacusias conductivas, ¿sí? Que vamos a ir viendo después, ¿verdad? Pero eso para dar un ejemplo nada más. Bueno, entonces empezamos con la parte de otología. Yo tengo que mirar el pabellón auricular, ¿sí? Veo el pabellón auricular, no sé si me marca, ¿ven ahí el puntero? ¿Se ve el puntero? Ahí está, ahí sí me salió. Sí, ahí sí dice Julia. Bueno, entonces vamos a ver el puntero. Las estructuras que ustedes tienen que recordar al evaluar un pabellón auricular son básicamente estas. El trago, ¿sí? El antitrago, ¿ok? La concha auricular, que esto es lo que ustedes ven, que tiene luego esa forma, ¿sí? La rama o raíz, muchas veces se le dice del hélix, ¿sí? Acá tenemos otra que está acá, ¿sí? Entonces repasamos, trago, antitrago, acá está la concha, acá está la rama del hélix, que llega hasta ahí, luego tenemos el antihélix, ¿sí? Y las ramas del antihélix. Todo el pabellón auricular prácticamente es piel, con poco y nada de tejido celular subcutáneo, porque directamente pasamos al cartílago. Es un armazón osteocartilaginoso, ¿sí? Y el lóbulo, que sí es la única porción que carece, entre comillas, de cartílago, ¿sí? Entonces, todo esto tenemos que ver la simetría, la posición, la forma y también evaluar la presencia de fístulas. Hay dos cosas muy importantes que siempre hay que ver cuando estamos mirando el pabellón auricular. En la región preauricular podemos tener un pequeño orificio de drenaje que se llama fístula auris. La fístula auris es una formación congénita, o sea, uno ya nace con eso, ¿sí? No es algo que se adquiere con el tiempo. Todos los niños que nacen con eso tienen un pequeño orificio que es como un fondo de saco que puede tener absolutamente ningún síntoma, pero en algún momento de la vida secretar un poquito, valga la redundancia, de líquido, secreción, que se infecta y se sobreinfecta. Y cuando se sobreinfecta puede incluso formar un absceso, ¿sí? Preauricular en esta zona. Es algo que hay que drenar porque no mejora solamente con antibióticos endovenosos o antibióticos vía oral. Y generalmente luego de un tiempo, en un segundo tiempo, hay que extirpar completamente si es que persisten esas infecciones siempre a repetición. ¿Está bien? Otra cosa que ustedes también tienen que llamarles mucho la atención es que en la zona preauricular tenemos a veces los llamados mamelones preauriculares. En algún momento habrán visto, habrán escuchado, estos mamelones preauriculares también son restos embrionarios. Básicamente lo que no ocurre es la absorción total de ese arco faríngeo,
que hace que quede como un muñoncito en esa localización. Siempre que ustedes ven eso, tienen que pedir también una ecografía o algún estudio renal, porque se relaciona muy frecuentemente con malformaciones renales. Entonces, los niños recién nacidos, si ustedes alguna vez al ser pediatras, hacer un recibimiento y percatarse de eso en los pequeños recién nacidos, nunca está de más de que pidan una ecografía de todo lo que es riñón, para descartar justamente atresias, malformaciones, agenesias, ¿sí? Bueno, hay que palpar este pabellón auricular, la zona periauricular y también la región mastoidea. El hueso que está por detrás del pabellón auricular, si ustedes tocan, palpan, ¿verdad? Es la mastoides. La mastoides, hueso timpanal, es el hueso que contiene justamente a todo lo que es el oído, que después en la parte de anatomía vamos a describir un poco mejor. Pero básicamente la mastoides también puede tener un proceso infeccioso, o sea, cualquier otitis media aguda inicia solamente en la caja del tímpano, pero se puede extender a la mastoides, que también forma parte del oído medio. Entonces, cualquier complicación, cualquier absceso puede fistulizar finalmente a la región retroauricular. ¿Está bien? Entonces, siempre hay que tener en cuenta color, simetría, presencia o no de fístulas, malformaciones, la posición que tiene. Y finalmente, al palpar, buscar dolor, calor local, si hay nódulos o no, si hay algo que nos llama la atención. Okay. El conducto auditivo externo también, ¿verdad? Entramos en todo lo que es el pabellón auricular, ¿sí? Que es lo que vemos por fuera, al conducto auditivo externo. Hay que inspeccionar este conducto externo con el otoscopio y lo que yo busco es, primero, no la presencia de cera, ¿sí? Hay o no cera. El color en sí, esto que ustedes ven que tapiza el conducto auditivo externo, que es todo esto, ¿sí? Desde el pabellón auricular hasta la membrana del tímpano, con una porción cartilaginosa, 2/3 externos, y una porción ósea, el tercio curvatura, ¿sí? Que yo, para poder visualizar bien mi memoria, necesito corrección, es tengo que traccionar el pabellón auricular hacia abajo y atrás. Y en los adultos, en cambio, es al revés, ¿sí? Por la forma de la cara. Entonces, se tracciona generalmente hacia atrás y arriba, ¿ok? Bueno, entonces acá es lo que vemos, es así mismo. Luego el pabellón auricular, pasamos por el conducto hasta la membrana del tímpano, ¿sí? La membrana del tímpano también nos puede dar muchísima información, ¿sí? Lo primero que tenemos que ser capaces al visualizar esta membrana del tímpano es si es que la vemos o no totalmente, ¿sí? Tiene que tener un anillo, ¿sí? En la cual la membrana se continúa con el conducto auditivo, ¿sí? Y tenemos a grandes rasgos dos porciones, una pars flácida y una pars densa. ¿Cuál es la diferencia y por qué tienen nombres diferentes? La pars flácida normalmente tiene 2 capas, ¿sí? Y la pars densa tiene 3 capas. Estas 3 capas derivan del ectodermo, del mesodermo, o sea, tiene un origen, vamos a ver la parte de embriología un poquito más adelante, de las 3 porciones. Por eso es que si en algún momento preguntan, tienen distintos tipos de tejido justamente de dónde derivan. Y esa es la diferencia con la pars flácida, que carece de la capa. Entonces, en algún momento cuando hablamos de retracciones, perforaciones, supuraciones, que es cuando sale el líquido por el oído, más frecuentemente ocurre en esta zona porque es la zona más lábil, ¿sí? Más débil. Bueno, y luego tenemos otras estructuras que tenemos que ir mirando, ¿verdad? El triángulo luminoso es justamente eso, el reflejo con la cual nosotros evaluamos
Se encuentra justamente en el cuadrante anteroinferior. Esto después, en la siguiente clase, cuando veamos la parte de anatomía, vamos a ver que para describir una membrana del tímpano nosotros podemos dividir en cuadrantes, ¿sí? Que pasan acá justamente por el relieve que hace el mango del martillo a nivel de la membrana. Acá tenemos el ombligo, que es la retracción hasta donde llega, el mango del martillo justamente, y este que tiene a su vez un ligamento tímpano maleolar anterior y un ligamento tímpano maleolar posterior. Pero básicamente es una línea que pasa a lo largo del mango o relieve del mango del martillo y perpendicular a esta por el cumbo, hace que mi triángulo luminoso quede a nivel de ese cuadrante antero inferior, ¿sí? ¿Cómo yo sé que esto es anterior? Eso también confunde mucho. Ustedes cuando ven esta imagen, lo lógico es pensar que lo que está arriba es lo anterior, ¿sí? Pero en realidad no es así. Eso es lo que complica mucho las imágenes en otorrino, ¿sí? Anterior es a donde me señala mi mango del martillo, ¿sí? Entonces, la cabecita acá que se ve un poquitito, que en realidad es la apófisis corta, es lo que me señala qué lado del oído estamos, ¿sí? Me señala esto hacia anterior. Y si esto es anterior, significa que es mi oído derecho. Bueno, no les voy a complicar con eso hoy, eso vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de nariz. Cuando evaluamos todo lo que es rinología, tenemos así a grandes rasgos otra vez, 2 a 3 cosas que tenemos que tener en mente. Primero, la pirámide nasal, ¿sí? O pirámide nasal externa, ¿sí? Es todo lo que está por fuera. Hay que inspeccionar el exterior de la nariz en cuanto a forma, simetría, tamaño, color, todo lo que son las narinas en general, ¿sí? Y el correcto funcionamiento de la válvula nasal, ¿verdad? Que vemos en el vestíbulo nasal. Esto en realidad se refiere más a la parte funcional de todo lo que es la respiración nasal, ¿sí? Muchas veces, vamos a ver después, existe algo que se llama válvula nasal. La válvula nasal es la unión que existe entre el cornete inferior y el tabique, ¿sí? Genera un ángulo y ese ángulo tiene que tener entre 10 a 12 grados. Si yo tengo un ángulo de 8, significa que mi nariz tiene una insuficiencia valvular impresionante, porque significa que está totalmente pinzado de cierta forma a nivel de la punta nasal. Y esto ocurre a modo de comentario muchas veces. Ahora está muy de moda todo lo que es la ácido hialurónico, lo que es punta nasal y para rellenar el dorso por las personas que tienen esa jiba. Hago mea culpa también, yo tengo una pequeña jiba, cada uno conoce su nariz, pero básicamente esos procedimientos estéticos meramente rellenan con ciertos materiales que alteran la parte funcional de la nariz, ¿sí? Porque una cosa es lo estético. Si es una persona que tiene una punta muy globosa y no le gusta la forma, quiere una punta más fina o tiene muy baja acá la zona del radix, bueno, eso se puede rellenar de ciertas formas de hacer. Pero si viene una persona que tiene los cornetes por dentro, los huesos de la nariz muy grandes o un desvío de tabique, e igual se hacen esos procedimientos estéticos, pueden empeorar esa disfunción que tienen de la parte respiratoria, funcional. Entonces, tener mucho cuidado en contra de los procedimientos estéticos. Genial. Siempre y cuando sea meramente estético que uno se está realizando, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que estamos viendo. Acá tenemos los huesos propios nasales, ¿sí? Si ustedes palpan su nariz, son 2, lado derecho y lado izquierdo, que se conectan normalmente, que son los cartílagos triangulares o también llamados laterales, ¿sí? Los cartílagos triangulares o laterales superiores en realidad tienen ese nombre porque como ustedes ven acá el lado derecho tiene esa forma, triangular. Luego viene el cartílago alar mayor, ¿sí?
y algunos cartílagos accesorios y tejido fibrocartilaginoso que se encarga justamente de mantener todo conectado. Pero acá está el problema con esas narices que ustedes ven de repente. Tiene una nariz de bruja, le dicen. Y sí, es una nariz que tiene una jiba dorsal muy marcada, con una punta caída, y eso básicamente se produce porque a medida que uno va creciendo, esto ocurre más o menos entre los 12 años, más que menos, ¿verdad? Las mujeres suelen ser un poco antes y los varones tardan un poco más, pero en esa edad el cartílago cuadrangular o el tabique nasal que está ahí a modo de sándwich, ¿sí? Les estoy señalando porque en realidad se ve su unión con los cartílagos triangulares más, pero no se ve por dentro. Después vamos a ver la parte de las fosas nasales. Y medialmente, medialmente es hacia adentro, ¿verdad? El cartílago cuadrangular, que es el más importante del tabique nasal. ¿Alguien pregunta algo, parece? ¿Me salió una mano levantada un ratito? Bueno, parece que se fue nomás. Pregunten, párenme. Esto es algo muy específico, pero como les digo, estamos familiarizándonos con los términos que vamos a escuchar después, ¿sí? Entonces, ¿a qué iba? Las narices. Cuando va creciendo, lo que ocurre es justamente esto, los huesos propios y sobre todo el cartílago crece inclinado, crece con un desvío y lo que hace es desviar el resto de las estructuras de la pirámide nasal. Por eso es que muchas veces tiene la gente esa laterorrinea, repito, es la desviación hacia la derecha o hacia la izquierda de todo lo que es la pirámide nasal. Yo, por ejemplo, no tengo una laterorrinea muy marcada, no tengo luego en realidad, pero hay personas que sí tienen un desvío de tabique que hace que tengan una jiba, una punta caída y una laterorrinea muy marcada, ¿sí? Esas son personas que la parte estética nada más no va a solucionar su problema respiratorio, que es funcional. ¿Okay? Bueno, tercer punto, ¿verdad? Senos paranasales, la palpación de todo lo que es los puntos sinusales también, maxilares, etmoidales y frontales, son los que se manifiestan a nivel del macizo facial. También tenemos senos paranasales, generalmente son números de a dos, más de a par, los frontales, los maxilares, ¿sí? El maxilar superior, los etmoidales en el etmoides, vamos a ver pues, y finalmente los esfenoidales, que están en el esfenoides. Solo que eso no se ve, está profundo en la base del cráneo, ¿ok? Pero sí hay personas que pueden tener ciertos síntomas. Por ejemplo, la sinusitis. La sinusitis es una inflamación con una sobreinfección de todo lo que son los senos paranasales. Normalmente tiene ciertos síntomas y signos muy característicos. Fiebre, sí o sí tiene que haber para estar hablando de una sinusitis aguda como tal. Y tiene que haber una secreción o también llamada rinorrea, ¿sí? La rinorrea es la secreción nasal que puede salir de la región anterior o puede salir de la región posterior y uno siente que traga eso de repente, como que tiene un sabor y está ahí. Cada tanto puede dar una sensación de cuerpo extraño o también una necesidad de aclarar la garganta, tipo... Hay personas muy alérgicas que constantemente están haciendo eso, ¿sí? Si se fijan bien van a ver que es muy común. Entonces, yo voy a palpar los senos maxilares porque estoy buscando justamente dolor a la presión de estos senos paranasales para ver justamente si existe o no un velamiento. ¿Qué significa eso? Si hay o no pus dentro de ese seno paranasal o líquido, ¿sí? Maxilar generalmente es un dolor a la presión en la región suborbitaria. Y esto es muy variable. Lo ideal es hacer con el dedo gordo, porque es el dedo que generalmente tiene más fuerza como para palpar y hacer sentir realmente. El frontal es en la parte interna del reborde orbitario superior. ¿Verdad? La idea es palpar esta zona, ¿sí? Con los dedos gordos, obviamente. Esa es la idea.
Y finalmente el etmoidal, que es un dolor a nivel del ángulo interno del ojo, es en esta zona. Entonces muchas personas, digo muchas, pero no es tan frecuente en realidad, pueden tener cefaleas o pesadez facial por tener una sinusitis crónica, que no necesariamente significa que va a tener fiebre o secreción en la nariz sí o sí en ese momento. Bueno, entonces vimos ya la parte de nariz, la pirámide nasal, vimos los senos paranasales y también vamos a ver ahora las fosas nasales. Así como en la parte de oído vimos pabellón auricular, conducto auditivo externo, la membrana del tímpano y la región retromastoidea o retroauricular. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que mirar en las fosas nasales? Con el rinoscopio, que es ese instrumento que les mostré, es esta la idea. Para eso sirve el rinoscopio, ¿se acuerdan? La cabeza sirve para meter dentro de la fosa nasal y poder abrir, al apretarse, abre. Entonces uno puede ver la entrada al vestíbulo nasal, ¿sí? El vestíbulo nasal y por dentro, ¿qué vemos? Bueno, la mucosa, ¿verdad? Y en la mucosa del tabique podemos miles de cosas quitar. La coloración, si es o no simétrico, si tiene o no lesiones, si hay o no perforación a nivel del tabique nasal, si tiene varices, que son pequeñas venas que producen sangrado en la nariz, puede ser, es una posibilidad. Y mirar todo lo que es el tabique nasal, ¿sí? Muchas veces, crean o no, vienen pacientes que son del interior del país, trabajan en el campo, agricultura, y tienen una patología como la leishmaniasis o las enfermedades granulomatosas que hacen perfore el tabique nasal. Y eso genera sangrados constantes en la nariz con muchísimas costras, ¿sí? Entonces, todo eso me puede dar una idea, ¿verdad? Al yo poder visualizar estas fosas nasales por medio del rinoscopio. Por eso es que requiere la utilización de una fuente de luz, un rinoscopio con un espéculo nasal, ¿verdad? Si es que muchas veces cuando no es del tamaño correcto se puede utilizar un espéculo nasal que es similar a esto, pero sin el mango, se coloca primero eso y me permite abrir más las fosas nasales. Y poder examinar realmente todas esas estructuras. A veces se le pide al paciente que vaya moviendo la cabeza de esta manera, justamente empezando de abajo, subiendo, hasta atrás totalmente, para poder visualizar todas las estructuras que forman parte de la fosa nasal. ¿Y qué estructuras? Estas son las estructuras. Por eso, esto es lo que ustedes van a ver cuando están haciendo una rinoscopía, ¿sí? Esta es una rinoscopía anterior. Repito, son términos nuevos que nos estamos familiarizando. Rinoscopía, ¿por qué? Porque uso el rinoscopio para mirar mi fosa nasal, ¿sí? Anterior, porque estoy haciendo a nivel de las fosas nasales. La parte posterior que llega a la rinofaringe de las fosas nasales recibe el nombre de coanas, ¿sí? También que llega y termina, van a escuchar y leer por ahí en la región del cabum, ¿sí? Cabum, también llamada rinofaringe. Entonces, todo esto es lo que yo puedo visualizar. Primero, el vestíbulo nasal, que es la entrada a mi fosa nasal. La zona anterior del tabique, que ya vimos en la foto previa, la zona del área de Kisselbach. ¿Qué es el área de Kisselbach? Bueno, cuando veamos la parte de epistaxis, que son los sangrados en la nariz, van a ver que a grandes rasgos existen dos tipos de epistaxis más comunes, las que son anteriores y las posteriores. Una que otra también proviene de la región superior, pero es la que menos hay. La región anterior, la zona más común donde se producen estos sangrados es a nivel del área de Kisselbach, que es justamente una región que se conoce con el nombre de área K, donde hay varias varices. ¿Qué son varices? Venitas, pequeñas arteriolas. Arteriolas no tan frecuentemente, pero más venas que otras cosas, por las anastomosis que ocurren en ese punto de toda la vascularización de lo que es la fosa nasal.
Y eso se puede romper porque hace calor, porque hace frío, porque uno se rasca, porque uno tiene fiebre, porque uno es alérgico, porque uno tiene una infección, ¿verdad? Por un bichito que se llama Staphylococcus aureus, ¿sí? Puede ser esa la razón. Entonces, eso puede producir una lesión que hace que sangre, ¿sí? Todo eso me permite ver la rinoscopía anterior. La cabeza del cornete inferior, que es esto que ustedes ven acá, la cabeza del cornete medio, a veces incluso sumo, que es el orificio de drenaje del seno maxilar, que está próximo al cornete medio de cada lado, ¿sí? Eso vamos a ver un poquito más en la parte de anatomía de senos paranasales. Y el cornete superior, que en este caso con mucha imaginación, o sea, no siempre se ve, solamente en un adulto ya de edad, añoso, de repente es fácil visualizar estas estructuras. Bueno, por supuesto, además de esto tengo que evaluar el estado de la mucosa, si hay o no alguna lesión, si hay o no algo que me llame la atención, algún cambio en la coloración. Bueno, ¿se acuerdan entonces que hablamos de la rinoscopía anterior? Está la rinoscopía posterior que prácticamente hoy en día utiliza. ¿Y por qué? Por eso, porque es súper incómodo, ¿sí? Hay que inspeccionar el tercio posterior de las fosas nasales desde la rinofaringe utilizando un espejo, el espejillo laríngeo. Esa es la manera de realizar la rinoscopía posterior. Si hay algún tipo de reflejo nauseoso, se puede anestesiar eso, ¿verdad? Con un spray de lidocaína, utilizando un retractor o un bajalengua también. ¿Qué me permite a mí visualizar esta rinoscopía posterior? Y básicamente esto que yo veo acá. Yo estoy mirando esto desde atrás. Veo el vomer, que es la parte del hueso del tabique nasal en la región posterior. Veo los cornetes superiores, los cornetes medios, los cornetes inferiores. ¿Está bien? Entonces, para eso me permite esta maniobra visualizar la cola de los cornetes, el borde posterior del tabique o vomer, ¿sí? Que ya vimos, las coanas, que son estas, las coanas son los orificios posteriores de las fosas nasales que se conectan al caule, ¿sí? Y la presencia o no de posibles masas. Recoides está en esa zona de la rinofaringe, entonces muchas veces cuando tenemos una hipertrofia adenoidea, por ejemplo, una rinoscopía posterior me permite a mí visualizar justamente mi adenoides, qué aspecto, en qué situación se encuentra. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta acá de todo lo que es oído y nariz. Así pasamos a la siguiente parte. Bueno, un segundito. Ok. Bueno, entonces, vamos a seguir entonces. Tenemos que hablar de los labios. Lo mismo, labios importantísimo, mirar la simetría, el color, si hay o no algún edema, alguna lesión y anomalías a nivel de la superficie. Después vamos a ver que hay patologías que se relacionan justamente con el oído, todo lo que es boca, lengua, boca, labios, en general encías. Entonces podemos encontrar ciertas lesiones, placas, vesículas, y por eso es que es importante mirar, ¿sí? Inspeccionar las encías también. ¿Por qué? Porque las encías pueden tener por sí mismos muchas lesiones, ya sean quistes, ¿sí? Tumores, ¿sí? Y lo más importante, cambios en la coloración, lesiones o sensibilidad dolorosa en relación a los dientes. Bueno, y ahí uno dice, pero ¿qué tiene que ver el diente, verdad? Y en realidad tiene mucho que ver porque justamente los dientes, sobre todo los molares, primer y segundo molar superior, se relacionan con el espacio del seno maxilar.
Muchas raíces de esos dientes molares están metidas dentro justamente de los senos paranasales maxilares. Entonces, cualquier tipo de carie, ¿verdad? O tratamiento de conducto, cosas similares, se pueden complicar, por ejemplo, con una sinusitis, ¿sí? Maxilar de origen odontogénico, ¿sí? O sea, esas cosas de verdad se ven en el día a día. Entonces, por eso es importantísimo. Eso respecto a los dientes superiores, además de que pueden tener sus propios quistes, lesiones, ¿verdad? Y finalmente los dientes de todo lo que es el paladar inferior. ¿Por qué? Porque también se relaciona el mal estado con la formación de abscesos a nivel de las glándulas submaxilares, parótidas, submentonianas, sublinguales, y también con los abscesos cervicales profundos, ¿sí? O los abscesos de piso de lengua o de boca, ¿sí? Entonces, por eso es que uno piensa, ¿y los dientes qué tienen que ver? Pero en realidad los dientes son importantísimos. Y el buen estado. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos la orofaringe, ¿sí? Esto sería la boca por dentro. Inspeccionar la lengua, todo lo que es el piso de la boca y la mucosa bucal. Color, simetría, edema, hinchazón, úlceras, la función del séptimo par, que digo el séptimo par, es el facial, del decimosegundo par craneal, que es el hipogloso, que se encarga también de una inervación. Eso vamos a ir viendo con más detalle. Pues, pero tener en cuenta los conductos de Stenón. El conducto de Stenón drena, recuerden, ¿es de dónde? El conducto de Stenón que viene de la glándula justamente, la parótida, drena a nivel del primer, segundo molar superior, generalmente tienen su periodo. Entonces, esas hay que ir evaluando, ¿sí? Palpar la lengua, el paladar duro, todo lo que es piso de boca. Y acá, por favor, tengan en cuenta siempre colocarse guantes, ¿sí? Guantes importantísimo para evaluar la boca. Muchas veces yo he visto en la práctica diaria, antes del COVID en realidad, que no se colocaban guantes, se lavaban las manos, ok, se higienizaban bien, pero no se colocaban guantes. Y personalmente yo creo que no hay mucha diferencia al palpar lo que es una lesión en la superficie o el dorso de la lengua y usar, o sea, por higiene, por comodidad, por bio, utilicen siempre guantes que sean práctica para ustedes, ¿sí? Es súper importante para una lesión a nivel de la boca, de la lengua, importantísimo, ¿sí? Bueno, y luego tenemos la orofaringe, con la parte del paladar y la úvula. Tenemos el paladar, acá, bueno, esto, damos una boca, le pedimos al paciente que a los dientes, estamos mirando ya la lengua y pasamos a la parte del paladar. Paladar duro, ¿sí? En el maxilar superior, el paladar blando hasta la úvula, ¿sí? Y luego lo ideal es mirar los lechos amigdalinos. Pilar anterior, pilar posterior, por dentro está la amígdala palatina, ¿sí? Que es la más famosa, la más común de encontrar, por lo menos hipertrófica, ¿verdad? Que es hipertrófica, aumentada de tamaño. Muchos pacientes se refieren a ellas con el nombre de angina, ¿sí? Que más que menos una vez habrá escuchado, a mí doctora me duele mi angina. ¿Y a qué se refiere con angina? Justamente a esto, a las amígdalas palatinas. O sea, es importantísimo mirar y les pregunto, ¿a ustedes les parece que esta amígdala palatina es una amígdala normal, entre comillas? ¿Qué les parece? Recuerden, no tengan miedo de equivocarse. Mejor acá y aclaramos todas las dudas, ¿sí? A ver, dice no. Ok, no. Ahora, ¿por qué les parece que no es algo normal? ¿Qué les llama la atención? Así a grandes rasgos. El tamaño, muy bien. La coloración, espectacular. Bien, vamos a ver.
¿Qué les parece? No sé si llegan a ver acá mi puntero, esto que está acá. Forma parte de la amígdala, derecha en este caso, ¿sí? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué les parece que es eso que está ahí? Muy grande, placa, inflamación, sí, así mismo. Muy bien, perfecto. Espectacular el ejercicio. Eso sí, ahí Mariana puso un caso. Exactamente. Las amígdalas palatinas son las que más frecuentemente se infectan por el estreptococo, que vamos a ir viendo después. La faringoamigdalitis aguda purulenta es por el estreptococo, justamente que genera cuando hay una infección placas blanquecinas que tapan completamente las amígdalas. En este caso no es una infección aguda, no hay una infección aguda acá porque yo no veo las placas ni el edema, eritema, pero sí estas amígdalas previamente seguro tuvieron muchísimas infecciones. Por eso es que el tamaño aumenta. Cuando hay infecciones a repetición, estas amígdalas, por un mecanismo de inmunidad que tienen hasta los 3, 4 años más o menos, empiezan a aumentar de tamaño. Y justamente esto que se ve ahí es un cápsulo, o sea, un quiste encapsulado de restos de secreción, muchas veces restos de comida también, porque el que tiene sabe que se quedan restos de comida y restos de secreción de las infecciones que tienen las amígdalas. Aquel que tenga y suele tener o alguna vez tuvo, si aprieta esa zona de las amígdalas, va a ver que sale por estos agujeritos que se llaman criptas, ¿sí? Restos de ese cáseum, ¿sí? O sea, bilateral, grado 2, 3 más o menos, después vamos a ir viendo los grados, de acuerdo a la relación que tienen los pilares anteriores, ¿verdad? Pero bueno, muy buen ejercicio, esa es la idea, que ustedes miren qué es lo que les llama la atención. Muchas veces esto se puede palpar también, ¿verdad? La consistencia, el dolor o no a la palpación. Y en la pared posterior podemos visualizar el estado de la mucosa, ¿verdad? Si es que acá atrás de la ula, la campanilla, si se encuentra o no afectada, si está o no alterada por diversas patologías, o si hay secreción que está cayendo, purulenta, espesa, con mal sabor. ¿De dónde va a venir? De arriba, ¿verdad? Puede ser la adenoides o puede ser la parte de las fosas nasales, ¿sí? Los cornetes, los senos paranasales. Ok, y luego el cuello, ¿verdad? El cuello es algo que sí o sí hay que hacer la endoscopía, una inspección, ¿verdad? Normalmente le pedimos al paciente que se siente, ¿verdad? Y lo observamos tanto de frente como de perfil, tratando de ver si es que hay o no algún tipo de asimetría en la zona cervical, si hay o no una irritación yugular, alguna lesión cutánea. ¿Por qué las asimetrías me llaman la atención? Porque hay muchos quistes. Bueno, primero en realidad porque muchas personas tienen las glándulas tiroides alteradas. ¿Y a qué me refiero con alterada? Puede ser con nódulos, pequeños quistes que son más duros a la palpación. Eh, También puede tener un aumento de tamaño. Es muy común encontrar personas con bocio. Hasta hoy en día, ¿verdad? Es muy común en el interior del país y se ve, digo, el interior y de acá a Asunción ni 40, 50 kilómetros te vas y así es todavía. Y es así. Entonces, importantísimo mirar y palpar, ¿sí? Además de eso, podemos tener quistes, malformaciones, ¿verdad? De los arcos branquiales y eso hacer que se generen abscesos cervicales que empiezan con un quiste y luego se sobreinfectan. Entonces, siempre hay que mirar y palpar. Bueno, entonces, evaluando lo que es laringe, dijimos, la laringe o las cuerdas vocales me permite a mí mirar todo lo que es por dentro, ¿sí? Para ver si yo encuentro alguna anomalía. ¿Y para qué? ¿Cómo yo puedo evaluar en un consultorio común y corriente? Y mediante la laringoscopía indirecta puedo realizar eso. Le siento al paciente con la espalda recta, ¿sí? Lo ideal es sentarse en una silla, en la espalda recta, ¿verdad?
la zona lumbar tiene que estar apoyada, ¿sí? Y la idea es inclinar al paciente ligeramente hacia atrás. Para esto, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que lograr. Por supuesto, colóquense guantes, se le explica al paciente bien el procedimiento porque depende mucho de su participación. La idea es con la mano más hábil, que en este caso es la derecha, ¿verdad? Agarrarle el espejillo, ¿sí? Y con la mano izquierda traccionar con un pedazo de gasita la lengua, con el dedo gordo y el resto de los dedos, mientras el índice se encarga de empujar hacia arriba lo que es el labio superior. Yo tengo que poder desempañar este espejillo laringio con algún tipo de jabón o algún preparado, porque la respiración del propio paciente va a hacer que se empañe todo el espejo y no me permite a mí visualizar las estructuras que quiero ver. Entonces, me permite a mí justamente mirar lo que es la hipofaringe o la laringe con las cuerdas vocales. Y esto es lo que yo voy a ver básicamente. Vamos a intentar explicar esta imagen, ¿sí? Lo que ustedes ven hacia acá, ¿se ve el puntero? Se ve el puntero, creo. Bueno, lo que para ustedes es arriba, ¿sí? Es en realidad, en este caso, la región anterior, que sería la base de la lengua. ¿Está bien? Con la epiglotis que vemos acá desde arriba, entonces no se ve que tenga esa forma de hoja, ¿verdad? Entonces la epiglotis está casi arriba. Cuando ocurre la deglución en los distintos tiempos que después vamos a ver, justamente la epiglotis cae y cierra esta entrada a la laringe y la vía aérea, ¿sí? Por medio de las cuerdas vocales que se cierran completamente, ¿sí? Eso es para tener una idea. Entonces acá tenemos las cuerdas vocales cerradas y abiertas, ¿sí? Esta es la base de la lengua, acá tenemos el repliegue gloso epiglótico, por eso esa es la región gloso-epiglótica, la que yo voy a evaluar. Base de lengua, valéculas, que están acá, una, dos, derecha, izquierda, la epiglotis y los repliegues. Luego está la epilaringe, ¿verdad? La epiglotis nuevamente y los repliegues aritenoepiglóticos. Recuerden, la aritenoides normalmente, vamos a ir viendo después, forma parte de ciertos de los cartílagos. Tenemos los corniculados, los cuneiformes, la aritenoides, la epiglotis, el cricoides, el tiroides, ¿verdad? Eso con más detalle vamos a ver después. Pero esto es para evaluar lo que son la movilidad de las cuerdas vocales, ¿sí? Me permite a mí justamente ver si se mueven o no totalmente las cuerdas vocales, si hay o no una paresia, que es una disminución de la movilidad, o si hay una parálisis, que es alguna o sea, una ausencia total de movimiento de las cuerdas vocales, que a su vez puede ser medial, ¿sí? Que es cuando está completamente cerrada y prácticamente incompatible con la vida porque da una insuficiencia respiratoria aguda que puede provocar la muerte del paciente, ¿sí? Y cuando es una posición paramedial, ¿está bien? Hacia afuera, abierta. Bueno, y la hipofaringe también me permite visualizar todo lo que son los senos piriformes, que acá no se logran ver porque la imagen no se ve, y toda la región retrocricoides, por detrás del cricoides, cartílago cricoides. Ok, bueno. Es dificultosa porque hay mucho reflejo nauseoso del paciente o las variantes anatómicas también que pueden ser cuando la epiglotis tiene una caída o tiene forma de herradura o cuando no se puede explorar la totalidad de los puntos mencionados porque hay algún tipo de cuello corto o el paciente colabora muy poco, tiene mucho reflejo nauseoso, ¿verdad? En ese sentido es muy difícil de evaluar, ¿sí? Pero así también es una herramienta súper útil para durante lo que es el consultorio básico de atención primaria poder ver las cuerdas vocales y la laringe, ¿sí? Ok, bueno, ¿les parece si hacemos una pequeña pausa de 10 minutos y después continuamos con la siguiente parte? No sé si tienen alguna duda. Esto es una introducción así a grandes rasgos.
A ver, dice, vamos a tener alguna clase práctica. Vamos a tener alguna clase práctica en algún momento. Probablemente las últimas semanas de nuestro programa antes del final, ¿sí? Que vamos a tener 2 o 3 semanas más o menos para eso. Ok, entonces, dudas de todo esto que vimos hasta acá, de lo que es los instrumentales básicos, cómo hacemos para evaluar lo que es oído, nariz, labio, boca, encía, orofaringe, todo lo que es laringe, la laringoscopia indirecta. Bueno, ok. Ok, entonces, ¿les parece si hacemos una breve pausa de 10 minutos? ¿Está bien? Y volvemos para continuar. Falta un poquito más nada más y después ya vamos a liberarnos hoy para no cargarnos demasiada información el primer día porque son demasiados términos nuevos y muchas cosas, ¿sí? Bueno, 10 minutos entonces.